causando devastación en 10 estados del país, matando al menos a 250 personas. La noticia que acaparó titulares fue el intento de asesinato de Donald Trump cuando el 13 de julio se encontraba en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. El autor, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue ultimado. Le disparó desde una azotea con un arma larga impactando su oreja derecha. Trump sufrió un segundo intento de asesinato en su campo de golf en West Palm Beach, Florida. Un agente le disparó al pistolero. Este dejó caer el rifle y huyó en una camioneta. Ryan Wesley Routh, de 58 años, fue capturado. La victoria de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl se tiñó de sangre el 14 de febrero en el centro de la ciudad de Missouri. Un sospechoso mató a una persona y dejó a más de 20 heridos. Y aterrador fue el momento cuando un estudiante llevó a su escuela en Appalachia, Georgia, un rifle y un cuchillo escondidos en su mochila. 2 maestros y 2 estudiantes murieron y otros 9 resultaron heridos. Entre tanto, gran conmoción provocó el tiroteo en la mega iglesia de Joel Osteen en Houston, Texas, cuando el 11 de febrero del 2024 una mujer fue ultimada después que afirmara que tenía una bomba. Ella estaba junto a su hijo de 7 años que resultó gravemente herido de bala en la cabeza. Por otra parte, quedó captado en video el escalofriante intento de asesinato que sufrió un pastor durante un sermón que se transmitía en vivo el 6 de mayo en Pensilvania. El hombre fue arrestado acusado además de dispararle fatalmente a su primo el mismo día. Y esta imagen le dio la vuelta al mundo después que un pistolero acabara con la vida de un alto ejecutivo de una de las aseguradoras más grandes del país. Ryan Thompson, de 50 años, quien murió a pocos pasos de una reunión anual de inversionistas. Y esto desató una cacería humana y las autoridades lograron arrestar a Luigi Mangione tras la denuncia de un empleado de McDonald's en Pensilvania. Y desesperados fueron los apuñalamientos no provocados en Manhattan, donde 3 personas perdieron la vida, incluyendo una mujer. La Copa América fue marcada por un vergonzoso caos en el estadio Hard Rock, en la Florida, el 21 de julio, donde cientos de fanáticos sin boletos intentaron ingresar a la fuerza a la final, donde Argentina venció 1-0 a Colombia. Y aterrador fue el derrumbe del puente Francis Scott Key en Baltimore. El propietario y el operador del buque de carga chocó y derribó el puente el 26 de marzo, matando a 6 personas latinas. Entre los juicios más grandes del país fue el que enfrentó Donald Trump y su organización, los cuales fueron obligados a pagar multas de $354 millones en un caso de fraude civil en Nueva York. Y a pesar de sus comentarios en contra de los inmigrantes, denunciando que ellos se comían a sus mascotas, logró ganar las elecciones presidenciales. Otro de los sonados casos fue el del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, que fue condenado por 3 delitos graves relacionados con la compra de un arma en el 2018 y cargos fiscales. El presidente indultó a su hijo a pesar de haber dicho que no lo haría. Juan José Méndez, Telemundo. Y así como hubo noticias trascendentes a nivel nacional, a nivel internacional no se quedaron atrás, porque el conflicto en Medio Oriente continúa sacudiendo la estabilidad internacional. Bueno, tampoco podemos dejar pasar a la primera mujer presidenta electa en México, un hecho que marca un cambio y el rumbo de ese país. Agustín Olaiz nos cuenta más. Las guerras y la violencia marcaron como nunca antes este 2024. Israel con su interminable ofensiva militar contra Hamas en la franja de Gaza. Ofensiva que ha matado, según la ONU, a más de 44,000 palestinos. Por eso Irán apoyó a Hamas y atacó con misiles a Israel. Todo pese a las negociaciones para un alto al fuego. Mientras tanto, en Europa, la escalada de la guerra en Ucrania, invadida por Rusia desde 2022, mantuvo en vilo la paz mundial. La contraofensiva de Kiev provocó mortíferos ataques de Moscú contra sus fuerzas, superadas en número y armamento. Hasta que en noviembre Ucrania utilizó misiles estadounidenses y británicos de largo alcance contra Rusia, escalando la preocupación internacional.
Siria también fue noticia este año. La guerra civil, que comenzó en 2011, llegó a su fin en diciembre cuando una nueva coalición rebelde armada consiguió llegar a Damasco y derrocar al presidente Bashar al-Assad, quien terminó huyendo del país. En medio de las guerras, el auge de la extrema derecha europea, la discutida reelección de Maduro en Venezuela y la ola de violencia armada en Ecuador, que llevó a su presidente a militarizar el país, la política también marcó profundamente este año. En mayo, Vladimir Putin inició su quinto mandato en Rusia después de una criticada elección presidencial. Aún así, en agosto, realizó el mayor intercambio de prisioneros con Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría. El 1 de octubre en México, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta del país. Lo hizo tras ganar las elecciones con casi 36 millones de votos. Proceso electoral manchado de sangre, asesinatos, intentos de homicidios, secuestros y amenazas. Más de 500 agresiones contra personalidades del ámbito político fueron registradas antes, durante y después de las votaciones. Violencia postelectoral que llevó a la decapitación apenas 2 días después de ocupar el cargo de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, Guerrero. A mediados de junio, en ese mismo estado, mataron a Salvador Villalba, alcalde electo de Copala, capitán en retiro de la Marina. Y el presidente dice que está tranquilo. Violencia criminal que desde hace 3 meses mantiene en jaque a Sinaloa. Después de que en julio el capo de capos, Ismael El Mayo Zambada, fuera detenido en El Paso, Texas. El inesperado arresto del fundador y legendario líder del cártel de Sinaloa se habría logrado gracias a la traición de los hijos de su ex socio, Joaquín El Chapo Guzmán. Por eso estalló la violencia, una guerra a fuego y sangre sin cuartel entre Los Chapitos y La Maguiza, que oficialmente ha cobrado la vida al cierre del año de más de 600 personas. Aunque la política y la guerra no fueron las únicas noticias que sacudieron al planeta. Hubo impresionantes sequías y severos incendios que los expertos relacionaron con el cambio climático. Desde Brasil hasta Argentina, millones de hectáreas fueron consumidas por las llamas. Olas de calor que dejaron una estela de canículas, además de mortales inundaciones. La tormenta Boris azotó Europa Central, el huracán Helen golpeó el sureste de Estados Unidos y los supertifones Yagi y Bebinca hicieron estragos en Asia. En el sur de Brasil, las lluvias torrenciales causaron la muerte de al menos 83 personas. En noviembre, la tormenta tropical Sara dejó muertos en Honduras, Nicaragua y una ola de destrucción en distintas partes de Centroamérica. En España, la Dana, de presión aislada y niveles altos, provocó devastadoras inundaciones, sobre todo en la región de Valencia. Más de 200 personas murieron, hubo miles de damnificados y cuantiosos daños materiales. El peor desastre natural en la historia de ese país. Agustín Olares, Mundo. Muchísimas gracias, Agustín. Bueno, y en esta edición especial de Adiós 2024 tenemos a los famosos que se dieron cara a cara con la justicia, como fue el caso del rapero Puff Daddy, que enfrenta cargos de tráfico sexual y crimen organizado. Además del caso de violencia de género contra el cantante Tekashi 6ix9ine, o incluso la luz de esperanza para los hermanos Menéndez, que luego de la declaración jurada de un ex menudo llegó a sus vidas. Aquí les contamos de esos escándalos del entretenimiento que subieron al rojo vivo. Los escándalos del año comienzan con la posible nueva sentencia de Lyle y Eric Menéndez después de 35 años en prisión por haber asesinado a sus padres. Luego de la recomendación del fiscal de Los Ángeles, su caso fue puesto en las manos de un juez para su posible conmutación. Su abogado presentó como evidencias una carta contando el supuesto abuso sexual que vivían a manos de su padre y el testimonio del ex menudo Roy Rosselló. El caso del rapero Sean Diddy Combs sacudió al mundo de la música tras su arresto en septiembre. La demanda presentada asegura que Diddy convirtió su empresa en un negocio criminal. El rapero enfrenta además una docena de demandas civiles por supuesto abuso sexual. Los abogados de Sean Diddy han pedido 4 veces que le otorguen libertad bajo fianza, pero le ha sido negada. Su amigo Jay-Z